Evolución 2021 con Claudia Asunzolo Rivera. Un espacio para ti, porque nuestra misión es la evolución humana. Aquí en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Hola, namaste. Soy Claudia Asunzolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos a Evolución 2020, el programa para hablar de espiritualidad. Yo ya estoy muy contenta porque tengo un invitado de súper lujo. Realmente estoy de manteles largos. Él es el Lama Eduardo Herrera, es director del Centro Himalaya en la Ciudad de México. Quiero comentarles algo. Lama significa maestro, pero no es cualquier maestro. Es un maestro reconocido por la tradición tibetana. Eduardo es especialista en las culturas del Himalaya. Tiene la licenciatura en budismo en el Instituto Budista Internacional Karmapa, Escuela de Educación Superior basada en las grandes tradiciones del budismo, así como la licenciatura de Filosofía Oriental y Occidental por la Universidad de Delhi. Cuenta además con un posgrado por parte del Colegio de México. Eduardo traduce a eminentes maestros budistas del tibetano de todas las escuelas y linajes de práctica. Ha realizado retiros con eminentes lamas y yogis tibetanos. Eduardo, bienvenido a Evolución 2021. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Claudia. Un placer, un honor estar aquí en tu programa, que pues tienes una gran trayectoria y me da mucho gusto e insisto, honor estar acá contigo. El honor es mío, Eduardo. Eduardo, sabemos que el budismo es una forma de vida o una filosofía que está basada en las enseñanzas del Buda. Él enseñó, digamos, como una base general y luego a diferentes discípulos que luego se convirtieron en maestros de linaje, pues les enseñó algunas cosas diferentes. Me corrige si estoy mal. Y de ahí nace el budismo tibetano, el budismo taoísta, el budismo Kadampa, las diferentes escuelas de budismo que hay. Hay muchos budas, porque según la tradición budista, todos podemos llegar a tener el estado de budaidad, es decir, el estado de iluminación. Y ya algunos, además de el Buda, lo han logrado. ¿Estoy en lo correcto? Eso podemos decir que sí, a partir del Buda histórico Shakyamuni, a lo largo de hasta ahora 26 siglos, se han ido desarrollando transmisiones tanto escritas, llamadas en tibetano Shegyu, como también de práctica meditativa o reconocimiento, llamadas Tokgyu en tibetano, y estas se han extendido a lo largo del sur, el sureste de Asia, el centro de Asia y también el llamado Extremo Oriente. Pero en general pudiéramos argumentar que las enseñanzas budistas se remontan al Buda a diferentes maneras de transmitir. No en todos los casos el Buda histórico lo ha transmitido directamente, sino también como se llama una enseñanza indirecta que puede ser corroborada y constatada como ciertamente budista. Mencionabas un linaje en el Tíbet, ¿verdad? De hecho, hay 8 grandes linajes en la tradición tibetana y 25 sublinajes. ¿Qué significa esto? Que tienen diferentes posturas, no necesariamente, sino áreas de especialidad. Eso. Podemos encontrar diferentes formas de budismo.
por lo general no se llama budismo taoísta. El taoísmo, basado en el Tao de Ching, basado en las enseñanzas de Lao Tzu, tiene su, llamémosle así, origen en el gran maestro Lao Tzu. Y el Buda, digamos, tendría otro tipo, digamos, de enseñanza o transmisión. Pero ciertamente, querida Claudia, todo lo podemos remontar en cuanto a budismo se refiere al mismo Buda histórico, situado del 565 al 486 antes de la era común. Ok, ¿quién es este personaje o quién fue este personaje que conocemos como el Buda histórico? Bien, bueno, pues aquí tenemos una representación en piedra muy bonita de la... A ver. Está detrás de mí. Ok. Está justo detrás de mí, le estoy señalando con la mano, ¿verdad? Ok. De la tradición de la dinastía Gupta. Este es un estilo de Buda en postura de meditación. Diríamos que Siddhartha Gautama, del clan de los Shakyas, del linaje, llamémosle así, Gotham, también viene de un linaje llamado del Sol, Ikshvaku, se le llama a sus ancestros migrantes del centro oeste de la India. Se asentaron en un valle del Terai, en el actual Nepal, llamado Kapilavastu, y es en esa región en que el Buda histórico nació como hijo de aristócrata. Se le puede llamar príncipe, pero en realidad cuando uno estudia la historia de la India, no era un poderoso reino, era un pequeño reinado dentro de un gran imperio llamado Koshala. De hecho, el nombre de este imperio es Mahayanapada, significa grandes imperios territoriales o confederaciones, y en un pequeño reinado dentro de Koshala es que nació en Kapilavastu el príncipe Siddhartha Gautama, hijo de Suddhodana y Mahamayadevi. Él nace educado dentro de la tradición védica, fue educado en letras, en artes, plásticas, como también artes de destreza humana. Él pertenecía a la casta propia en la tradición védica, una tradición guerrera. A la edad, digamos, resumiendo, haciendo muy sintética la historia del príncipe Siddhartha, viviendo muy protegida, de mucha comodidad y de mucha restricción de salir, habiendo perdido a su madre a la edad de 6 días después de haber nacido, que fue cuidado por su tía materna, llamada Mahaprajapati. Este príncipe vivió muy cuidado, muy mimado y de alguna manera con un trauma importante. Él no tenía la capacidad de ver el sufrimiento de los seres. Se dice en los textos como el Buda Charita que ni siquiera toleraba ver el marchitarse de las flores. Así que fue bastante protegida hasta que tuvo, según la historiografía tradicional, estos encuentros con una vez que salió del palacio, por anuencia del padre, encontró un cadáver, es decir, llevaban a un crematorio, llevaban a un cadáver, ciertos pobladores de Vastu, luego encontró a una persona anciana, luego a una persona enferma y finalmente se encontró a un meditador, y eso a la edad de 29 años le causó un trastorno, un efecto tan grande que decidió abandonar la vida asegurada en este pequeño reino al sur del actual Nepal, que ya se llamaba Lumbini. Bueno, él nació en Lumbini, Kapilavastu, propiamente el palacio, y a la edad de 29 años se escapa literalmente de su palacio, es entrenado 6 años
posteriores en las junglas de la India, por diferentes ascetas, por diferentes maestros, no voy a entrar en muchos detalles, pero al final, 6 años después, a la edad de 35 años, él, alcanzando niveles de ascetismo, de renuncia muy notables, decide abandonar toda ideología, toda filosofía y dedicarse a practicar la meditación profunda, aquello que llaman el dhyana, el Tengenzin en tibetano, que es la absorción meditativa, y se dice que en la luna nueva de abril, y llamada Vesak en el lenguaje original de Magadha, llamada Pali, en esa luna llena el príncipe histórico Siddhartha Gautama alcanza la condición de despertar. Por eso se le llama Buddha. Buddha es una palabra indoeuropea que significa aquel que ha despertado. Entonces, no se trata de convertirse en una especie de seguidor del Buda, sino de alcanzar el estado de despertar, que por supuesto podemos hablar un poco, querida Claudia, qué significa despertar, al menos la teoría y la práctica en el budismo. Ok, ¿y qué significa despertar? Significa, en estricto sentido, el disolver los conceptos que crean los pensamientos, de hecho se les llama vikalpas, los pensamientos fijos que crean la ilusión de una identidad, que crean la ilusión de ser un individuo. Cuando separamos a la cognición, al awareness de la ilusión, es cuando el awareness ya no tiene limitaciones de conocimiento. Cuando se tiene un referente cultural identitario, entonces vamos a estar limitados. Como diría Karl Popper, nuestra ignorancia sería infinita. Pero una vez que desdibujas la ilusión inmanente de la identidad, entonces se alcanza el estado de despertar. Ya no hay límite en términos de cognición. En círculos neurocientíficos hoy en día le llaman metacognición, meta-awareness, que es una awareness más allá de la identidad, y es donde se alcanza un estado de cognición sin límite, de tal manera que ya no autogeneramos el sufrimiento a partir de una identidad que se siente atrapada en el tiempo, atrapada en la subjetividad, y que va a generar estas emociones aflictivas respecto a los objetos referenciales, esto es el otro, y es a partir de esta comunicación sujeto-objeto, de acuerdo a lo que llamamos la ilusión, el karma, el sufrimiento causado por las emociones destructivas. ¿Sabes qué, Eduardo? Me encantaría que en un programa futuro pudiéramos hablar más a fondo de esto. Si me lo permites, te vuelvo a invitar. Encantado, querida Clau. Pero hoy quisiera que habláramos de algo muy específico, que es ¿qué herramientas nos puede proporcionar el budismo para lidiar con las pérdidas? Porque, Eduardo, todos lo sabemos, estamos pasando por un momento histórico muy difícil. Las personas hemos perdido por lo menos nuestro estilo de vida. Hay quienes han perdido sus trabajos, hay quienes han perdido su salud, y bueno, en el peor de los casos hay quienes han perdido a seres queridos. ¿Qué nos puede ofrecer? ¿Qué herramientas tanatológicas tiene el budismo para ayudarnos a enfrentar tanta pérdida, Eduardo? Claro, pues qué importante que menciones esto en términos de pérdidas, porque justamente la tradición budista habla de cuán importante es contemplar la transitoriedad, la llama impermanencia, no únicamente de la vida, sino la impermanencia misma de la existencia.
la impermanencia de nuestra identidad, de las cosas. Así que cuando contemplamos la muerte, decía el Buda, es como ver la huella más profunda de nuestro existir. Un poco como decía Heidegger, somos seres para la muerte. Así que una vez que nacemos, no importa si tenemos 3 meses de edad, 3 años de edad, 13, 30, 96 años de edad, desde el momento en que el óvulo es fecundado, uno diría, va a comenzar la vida, pero también ya está momento a momento concluyendo. Así que una propuesta es una aceptación de que la vida concluye en muerte y que eso no necesariamente es algo malo. En segundo lugar, nos propone el budismo que cuando se habla de dukkha, se habla de sufrimiento. Debemos de mirar a dukkha o al sufrimiento simplemente como un síntoma de no haber comprendido justamente esta primera enseñanza del Buda, que como todo cambia, debemos de generar un estado de ecuanimidad, de no aferramiento. En otras palabras, en cada momento, decía el Buda, nuestros constitutivos físicos y cognitivos están cambiando. Así que en realidad no morimos al final de nuestra vida, sino que estamos muriendo a cada momento y naciendo a cada momento. El budismo contempla la continuidad de la energía de la misma manera que el principio de conservación de la energía de la física, y es por eso que habla de vidas pasadas y vidas futuras. ¿Por qué? No porque haya un yo, sino que somos una colección transitoria de energía y que si fluimos con esa comprensión, vamos eventualmente a llegar a las condiciones para despertar. Pero cuando nos aferramos a un cuerpo, nos aferramos a una identidad, a una ideología, a una estructura emocional, es justamente cuando vamos a encontrar ese dukkha, ese sufrimiento, y sin entrar en muchos detalles, se puede hablar de 3 tipos de sufrimiento, 6 tipos de sufrimiento. Entre ellos está el sufrimiento por ocurrir, llamado samskara dukkha. Luego está el sufrimiento manifiesto, que es el dukkha dukkhata. Es decir, cuando, ejemplo, ahorita es una enfermedad, pero ya está latente esa enfermedad. Así que entre lo latente y lo manifiesto está este tercer sufrimiento, que es el sufrimiento del cambio. La transición entre estar vivo y estar muerto. La transición entre estar en una relación y la transición entre estar sano y de pronto encontrarnos profundamente enfermos. De tal manera que el budismo, más allá de ser una filosofía pesimista, nos dice, mira la colección transitoria de tu identidad, que es simultáneamente física y simultáneamente mental. Así que mira el cambio con empatía, mira el cambio con amor bondadoso, mira el sufrimiento como un síntoma y finalmente descubre que no hay una identidad real en ti y que es a partir de no mirar esa identidad donde tú puedes generar las posibilidades de despertar. ¿Qué nos enseña el budismo con estos 3 sellos? Lo que nos enseña es aceptar nuestra existencia tal y cual es, cambiante, con incertidumbre, pero eso no es malo, no es ningún castigo, simplemente que cuando nos relacionamos con nuestra naturaleza más sana, vamos a poder ser seres más funcionales. De hecho, querida Claudia, en Spotify, en los podcasts de Google, de Apple, en iHeartRadio, también ahí Centro Himalaya tiene podcasts, tiene videos, y reciente di un acróstico en 7 puntos de cómo afrontar las dificultades del aislamiento e incluso las dificultades de la muerte. Este acróstico en 7 puntos lleva la palabra gracias. Y que cuando miramos, porque tú me preguntabas, bueno, ¿qué propone el budismo? Yo elaboré estos 7 puntos a manera de herramientas muy prácticas, porque cuando
tú ya te habrás dado cuenta, entramos en la filosofía tradicional budista y 3 apartados, 2 categorías, y la gente lo encuentra muy difícil y a veces es como muy cuadrado. En este acróstico te voy a decir los 7 puntos. El primero es gratitud. Eduardo, te escucho, me los Clau. dices ahorita que regresemos, porque quiero que escuchemos un mantra. ¿Cómo ves? Encantado, claro que sí. Vamos a escuchar un mantra. Es un mantra budista de paz. Bueno, la verdad es que me encontré una joya, porque este mantra, que es Sarvesham Sastir Barbatu, está en la voz ni más ni menos que de Tina Turner. Entonces, bueno, es algo interesante de escucharlo. Vamos y ahorita regresamos. Y bueno, te platico, Eduardo, que lo van a escuchar aquellos que nos sintonicen en www.radiopasionus.com, pasión con doble S. Los que nos vean aquí a través del YouTube, ellos no van a poder escuchar esto. Y ahorita nosotros tampoco nos vamos a quedar con las ganas, pero hacemos de cuenta que ya lo escuchamos y regresamos. Y estoy aquí de regreso. Ok, un segundo. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Estoy aquí de regreso, estoy platicando con el Lama Eduardo Herrera, y él, antes de irnos al corte a escuchar este mantra que acabamos de oír, nos platicaba de 7 bases que nos ofrece el budismo para enfrentar pues todos estos cambios y todas estas pérdidas, a veces muy dolorosas, que nos ha traído consigo la pandemia. Eduardo. Gracias, querida Clau. Sí, uno lo puede aplicar tanto a la muerte de un ser querido, como también lo puede aplicar a trastornos, llamémoslos así, de aislamiento. Entonces, este acróstico en 7 puntos lleva la palabra gracias. Así que el primer punto, la G, es gratitud. Okay. Te voy a mencionar los 7 puntos y luego podemos tocarlos. El segundo, la R, es resiliencia. El tercero es la A de amor bondadoso. El cuarto punto es la C de concentración, vinculado a la meditación. El quinto es intención. El sexto es altruismo, y finalmente la S de significado. Ahora, ¿qué significa el primer punto de gratitud? Significa el que podamos apreciar lo mucho que hemos recibido en nuestra vida, o incluso ante la pérdida de alguien, lo que convivimos. Claudia, muchas veces las personas sufren la muerte de un ser querido, lo cual es respetable, lo cual es entendible, pero lo cuestionable aquí es que la gente se queda con el desenlace de la muerte de la persona como único recuerdo. Claro. En lugar de recordar los viajes, claro, los paseos, claro, posiblemente las ceremonias, bodas, eventos, y que cuando lo recuerdan en un álbum de fotos o visitando un lugar o como quiera que fuere, regresan al desenlace triste, a la enfermedad, al accidente súbito. Insisto, el duelo y el dolor es importante tener, es respetable, claro, normal, pero uno hay que quedarse con esto, porque entonces va a literalmente amargar nuestra memoria, claro, va a espejo de nuestra biografía emocional, también la va a dañar. Claro. Por lo que la gratitud... Es normal sentir dolor. Lo que no es favorable es quedarse clavado en el sufrimiento. Y lo que tú dices, bien importante, Eduardo, es que ni la muerte nos puede quitar todos esos recuerdos de todos esos momentos hermosos que compartimos con alguien. Hay que quedarse con eso. Es importante, y hay un estudio de la Universidad de California liderada por Martin Seligman, este famoso psicólogo
de la ciencia de la felicidad, que dice: cuando las personas diariamente, antes de dormir, escribimos 3 cosas por las cuales nos sentimos agradecidos, literalmente suben los niveles de felicidad y de salud física y mental. ¿Es cierto? Y eso está medido en decenas de miles de personas en un estudio muy importante realizado. Entonces, la gratitud, tanto en nuestra vida como también en el vínculo que posiblemente perdimos. La siguiente sigla de este acróstico, la R, es resiliencia. Es una palabra un poquito rebuscada, pero ¿qué significa resiliencia? Significa se dobla pero no se rompe. Esa es la esencia. Podemos fracasar, Claudia, podemos equivocarnos, podemos pedir disculpas, podemos fracasar pero no somos fracasados, podemos perder una relación pero no somos tampoco, vamos a decir, impresentables o desolados, ni mucho menos. Lo que es importante que entrenemos es la vulnerabilidad. Los humanos somos seres frágiles, las relaciones son imperfectas, no somos una sola identidad, diría el budismo, somos una colección de factores que inciden en la reacción y el comportamiento de uno y de los demás. Por lo tanto, la resiliencia es mirar también nuestro lado frágil, saber que eso no nos define, que no nos va a romper. Así que también debemos de pensar que ante la muerte de un ser querido o nuestra inminente muerte, debemos de hacer las paces con esa invariable verdad. El tercer punto es el amor bondadoso. ¿Qué vas a hacer con esa vulnerabilidad? Lo que vamos a hacer es también tenernos amor bondadoso, tenernos empatía. Me he equivocado, soy imperfecto, igual físicamente soy la persona más atractiva, igual ya tengo un problema físico, pero eso no me define. Yo me tengo una enorme empatía. Yo soy una persona con una identidad y con una construcción de mí mismo más allá de meramente tratar de mirarme como perfecto y vivir deprimido. Cuando eres compasivo hacia ti, miras tus errores y limitaciones hasta con sentido del humor, Claudia, puedes también disculpar a otros, puedes también ser más amable. Las personas más intolerantes, las que no perdonan a otros, son las que no se perdonan a sí mismas. Entonces, es importante esa empatía. Claro. Nos llevamos estos 3 puntos: gratitud, resiliencia, 3, amor bondadoso. La C es de concentración. Un estudio de hace 8 años mostró que el 47% del tiempo los seres humanos estamos distraídos. ¿Qué significa esto? Que la mitad del tiempo estamos con la mente en un pasado imaginario o en un futuro hipotético, pero no podemos hacer las paces con estar aquí y ahora, con estar centrado en lo simple, con estar concentrado en comer, en respirar, en caminar, en escuchar. Todo el tiempo estamos tratando de llegar a algún lugar que no existe o huir de un pasado que ya dejó de existir. La concentración no es un ejercicio tenso de estar mirando un libro intenso o una meditación o un mantra, sino es mora en el presente de una forma más relajada. Concentración. Luego está la palabra intención, que es la letra I de este acróstico. Gracias. Nuestra intención es muy importante, es preguntarnos honestamente, ¿cuál es nuestro llamado en la vida? ¿A qué creemos que venimos a este mundo? Este óvulo fecundado que pasó 7 a 9 meses en el vientre materno, ¿qué creemos que es nuestra intención en la vida? Y aunque suene un poco a cliché, no podemos ser simplemente una hoja seca sin rumbo, empujada por el viento. También nuestra intención de pronto es ser más amables con nosotros mismos, ser más amables con los demás,
agradecer a la tierra que nos alimenta, el admirarse por ver a los animales, el respetar a los demás seres humanos, vive y deja vivir, una intención constructiva. Eso también nos da mucha vida. Ujú. La segunda letra A del acróstico, gracias en estos 7 puntos, querida Clau, es el altruismo. Altruismo. El altruismo es sumamente importante porque nos saca de nuestra zona de confort cuando damos a los demás, cuando somos generosos, y no únicamente de forma material. Se puede ser generoso con el tiempo, puedes dedicar un tiempo para escuchar a alguien, puedes sonreír a alguien en la calle, dejar pasar a alguien que va conduciendo en el auto de enfrente, dejar o ceder el asiento a alguien en un autobús, el poder alimentar un animal, el generar buenos comentarios. Si hay malos entendidos, también altruistamente puedes ayudar a aclararlo. El altruismo es lo que nos vuelve superhumanos. Okay. El altruismo es lo que nos hace salir de nuestro entorno. Cada vez que nos sentimos miserables, da a los demás. Dice la tradición budista, practica con tu respiración, que no dejamos idealmente de tener respiración, practica el dar y recibir, da altruismo, y al inhalar, sé consciente. No estamos diciendo toma el sufrimiento de los demás, no, sé consciente del sufrimiento de otros y genera empatía, sé altruista, ten una mente empática. Luego, el último punto es la S de significado. Si lo tomamos también en un sentido de una muerte sensible, de un duelo que podamos tener, o de nuestra inminente muerte, también el significado es: viví este tiempo y es suficiente. Pude hacer algo por mí, por los demás. Aprendí a reír, aprendí a caminar, aprendí a apreciar el mundo, a nombrar las cosas. El significado de nuestra vida no es la fama, como hoy en día se elogia tanto, los millones de dólares en muchos millones o multi-billion dollar companies. No es ese el objetivo del humano. El objetivo del humano, el significado es encontrar en sí mismo su esencia, su satisfacción de existir o de haber existido. Si alguien muere, agradece que le conociste, elogia sus talentos y no que murió de cáncer fase 4, elogia sus aciertos, no posiblemente la luz o de COVID, no la luz de defectos. Bueno, todos tenemos defectos, pero elogia activo, agradece ese significado de estar acá, que uno encontrando, no necesariamente se tiene que encontrar en un libro sagrado del Buda ni de ninguna otra tradición, también puedes encontrarlo en ti mismo. Por eso hacemos un énfasis muy marcado Centro Himalaya, querida Clau, de no vender budismo, no querer que la gente se haga budista o que solo vea al Buda. Eso es fanatismo. Claro. De lo que se trata es volvernos seres humanos que nos apropiemos de herramientas atemporales que grandes mujeres y hombres sabios han dicho a lo largo de la historia, que han trascendido el miedo, que han mirado su dolor, le han tenido compasión, han mirado la naturaleza efímera de la existencia y con todo y eso han declarado que vale la pena vivir, vale la pena concentrarse, vale la pena amar al otro, vale la pena concentrarse, vale la pena reír, y eso es fundamental para despertar. Claro. Eduardo, gracias. Qué palabras tan bonitas, tan sabias y tan importantes en este momento. Eduardo, te quiero invitar a todos los que nos hacen el favor de escucharnos a oír una canción. ¿Te parece bien? Encantado, qué rico. Sí, esta canción se llama Season in the Sun y la canta Terry Jacks. Y bueno, ya sabes que te la voy a deber. Cuando en unos días escuches. Las voy a buscar, Clau. Sí, cuando es muy bonita. Las voy a buscar, claro que sí.
Y de todas formas, cuando te escuches el programa completito, lo vas a escuchar ya editado Claro. con todo y la música. Y ahorita hicimos de cuenta que ya lo oímos y regresamos. Y estoy aquí de regreso. Estoy hablando con el lama Eduardo Herrera. Él es director de Centro Himalaya. Yo soy Claudia Zúnzolo. Esto es Evolución 2021. Ya entrando a la recta final del programa, Eduardo. Sí, Clau. Y empezaste hablando de gratitud y terminaste hablando de gratitud. Y también nos decías, antes de irnos al corte música, cómo grandes pensadores y grandes maestros espirituales lo que dicen es, vale la pena vivir, a pesar de todo. ¿Cómo le hacemos para recordar esto en los momentos más difíciles, Eduardo? Me parece a mí que hay que sensibilizarnos con nuestro dolor. No hay que huir del dolor porque es la forma más inmediata de personificarlo. Okay. Cuando sentimos ese dolor, se vuelve fundamental el que podamos mirarlo con pasión, mirar ese dolor y junto con esa sensibilidad estar seguros de que no se va a hundir el barco de nuestra existencia, que podemos llorar, que podemos, con base en esa pérdida, en ese cambio de estado, en esa noticia inminente, abrázate, pero al mismo tiempo dirían los 7 puntos del entrenamiento mental de Atisha, dirían, abrázate, pero abraza a todos los seres que están pasando o han pasado por ese mismo sufrimiento. Y ya que te abrazas y ya que te contienes, también vas a poder generar justamente este amor bondadoso del cual ya hablamos. Así que no se trata de un consuelo de tontos, se trata de mirar nuestro dolor tal cual es, mirar que no es personal y que tiene un profundo mensaje. Y ese mensaje es uno que nos está pidiendo trascender a un nivel distinto de comprensión. Y que si no sales de ese nivel de comprensión anterior que nos duele tanto, vamos a quedarnos allí atorados. Así que mi consejo inmediato es no huyas de ese dolor, míralo con altruismo, míralo con compasión, míralo con amor bondadoso, descentralízalo comprendiendo que hay incontables seres con ese dolor en el pasado o en el presente o incluso un dolor más agudo. A partir de allí, pregúntate qué aprendizaje, qué te está tratando de decir ese dolor. No huyas de él. Y es a partir de esa experiencia en que podemos empezar a recoger los pedazos de nuestra historia pasada para hacer una forma distinta, donde si es una figura de cerámica, la derretimos o de arcilla, de barro, volvemos a echarle agua o la ponemos en el torno. Si es una pieza de metal abollada, la derretimos. Si es algo que ya no se puede pegar, pues lo pegamos de otra forma. El punto es que nos demos cuenta, y de ahí la palabra resiliencia, dicho de una forma simple, se rompe, es justamente que ese abollarnos, que ese lastimarnos nos indica que estamos vivos y que siempre hay que apostar por la vida y siempre hay que apostar no nada más por la vida propia, sino también la de los demás. Yo creo que la clave es lo que dijiste y de todo esto, ¿yo qué aprendo? ¿No? O sea, ¿por qué está sucediendo todo esto? Es lo que yo creo que vale la pena sentarnos a pensar un ratito, ¿no? Sí, aunque en ocasiones, querida Claudia, la palabra ¿por qué? Puede ser aún más injusta. Sí.
En ocasiones, cuando llegan personas a Centro Himalaya y me preguntan, pero ¿por qué me ocurrió? ¿Por qué se suicidó mi hijo? ¿Por qué soy diagnosticado con esta enfermedad? Si yo era una persona positiva, era una persona altruista, si yo traté de hacer mi mejor esfuerzo. Entonces allí la pregunta, ¿por qué el accidente de mi ser querido? Allí no la pregunta es ¿por qué? Sino la pregunta es ¿qué? Claro. ¿Qué sucedió? Claro. Ya sucedió esto, haz las paces con lo que sucedió. No te preguntes si es la ley del karma, si lo envió un ser creador, si el mundo es incierto, si hay una conspiración cósmica. Eso no sirve, eso lastima a veces más. Al menos en ese momento hay que decir ¿qué sucedió? Ajá. ¿Qué puedo hacer? No puedes hacer algo, haz las paces contigo y con la realidad. Recoge los pedazos de tu corazón, velos a unir de una forma aún más delicada y compasiva. Ajá. Porque si te preguntas por qué, es posible que vivas amargado, en resistencia, en protesta, y no creo que necesariamente se trate cuando tenemos estos dolores profundos humanos, Clau, empezar a filosofar. Lo que tenemos que hacer es rescatarnos emocionalmente y tratar de transmutar el dolor en amor bondadoso. Ok, sí, completamente de acuerdo. No es el momento quizás de sentarse a filosofar, sino de rescatarnos, ¿verdad? Eduardo, te quiero compartir a ti y a todo el público que nos hace el favor de escucharnos este poema que fue escrito en el siglo XVIII por Kathleen O'Meara, y dice así: y la gente se quedó en su casa y leyeron libros y escucharon música y descansaron y ejercitaron e hicieron arte y jugaron y aprendieron nuevas formas de ser y pararon y escucharon a fondo. Alguien meditó, alguien oró, alguien bailó, alguien conoció su sombra. Y la gente comenzó a pensar diferente y la gente se curó. Y en esa ausencia de personas que vivían de maneras ignorantes, peligrosas, sin sentido y sin corazón, hasta la tierra comenzó a curarse. Y cuando el peligro terminó y la gente se reunió, lamentaron por la gente muerta y tomaron nuevas decisiones y soñaron con nuevas visiones y crearon nuevos modos de vida y crearon la tierra completamente. Fíjate, este poema se llama Sanar y fue escrito en el siglo XVIII y pareciera pues como si hubiera sido escrito ahora, ¿no? Precioso, precioso poema, muy lindo y muy, sí, como mencionas, muy puntual, muy, sí, muy inspirador. Ok, Eduardo, ya estamos por irnos. ¿Algo más que quieras agregar? Lo que quisiera agregar es, hablando de gratitud, agradecerte tu carrera, tu labor, tu motivación, querida Claudia, en difundir estas reflexiones, estos conocimientos, abonan, y como decía un eminente lama tibetano, antes de morir en 1981, el 16º Gyalpa decía: si mi vida pudo ayudar a un solo ser sensible, es una vida que ha valido la pena. Entonces, claro, pues agradecerte y recordar las redes de Centro Himalaya. Pueden entrar a centrohimalaya.com, pueden escuchar en YouTube los videos de estas entregas y meditaciones enteramente gratuitas, podcasts en Apple, en Spotify, en Google, de igual manera en iHeartRadio. Y bueno, pueden seguirnos en Instagram, Centro Himalaya, en Facebook, Centro Himalaya. Pueden también en Telegram, en la aplicación de mensajes, ahí suscribirse para recibir la información de nuestras actividades, querida Clau. Perfecto. Bueno, Eduardo Herrera, lama y director de Centro Himalaya, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias también a todos los que han hecho el favor de escucharnos. Quiero enviarles saludos a Susi Ibarra, a Reina Hernández, a Salvador Calva, a Sandra Rivera, a Betty Bernal y a Esther Martín. Y quiero invitarlos a que sigan en la programación de Radio Pasión. Tenemos buena música, tenemos buenos programas preparados con mucha pasión, ahora sí que con mucha pasión para ustedes, con conductores de diferentes países, por supuesto, por ejemplo, desde México, desde Argentina, desde España, también se está transmitiendo desde Miami, donde transmite nuestro director Ricky Gómez su programa El Show del Amor y de la Locura. Recuerden que tenemos página de Facebook, canal de YouTube, también estamos en Twitter como Radio Pasión con doble S, Radio Pasión US.com. Los espero la semana que entra y ojalá tenga yo el honor de que me vuelvan a acompañar. Soy Claudia Asúnzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices. Ok, Eduardo, te agradezco muchísimo. Gracias, querida Clau, pues elegio estar acá contigo. Gracias y pues nos vemos, ojalá que pronto. Te mando un fuerte abrazo. Ojalá que pronto, cuando ya vaya a salir esto, yo les aviso para que puedan, incluso, pues, si quieren compartirlo en sus redes sociales. Sí, claro. Nos va a encantar, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Clau, que estés muy bien. Luego, buenas gracias. tardes. Un fuerte abrazo, querida. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta pronto. Gracias, Iván.